Bueno, vamos a iniciar porque como es una feria aquí, el LibroFest, que también nos da mucho gusto que la presentación se inscriba en este marco, pues tenemos los tiempos cortos. Entonces, vamos a iniciar. Le voy a dar primero la palabra a la doctora Selene Aldana. Ella es socióloga feminista, maestra de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Maestría en Trabajo Social en la UNAM, y es coordinadora del proyecto de intervención educativa, la participación femenina en la sociología, donde ya hay dos productos, dos libros, este es el segundo. Entonces les pido un aplauso para recibir a la doctora Selene Aldana. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todas, todos por estar acá. Muchas gracias a quienes nos reciben en esta casa, ¿no? Muchas gracias a Olga, muchas gracias a Priscila, a Elisa, ¿no? La autora también de este texto que hoy presentamos, Ale. Y bueno, pues para mí es una emoción muy grande estar acá. También me da mucho gusto ver algunas caras conocidas de distintos momentos de la vida, y bueno, para mí es muy emocionante estar aquí. Yo estudié aquí la maestría hace 15 años y bueno, recuerdo aquel momento como dentro de mi trayectoria un momento de mucha luz, ¿no? De mucho aprendizaje, pues un momento muy importante, ¿no? en mi trayectoria, y entonces para mí es muy emocionante volver aquí, ¿no? A presentar esto que pues sin duda también ha sido un parteaguas en mi trayectoria, y que es este proyecto de intervención educativa. Como decía Olga, pues tenemos cortos los tiempos porque es una feria de libro, entonces va una actividad tras otra. Entonces, bueno, pues yo muy brevemente nada más voy a hablar un poquito del contexto en el que se inscribe este proyecto. Efectivamente no es un libro, no es un texto aislado, sino que hace parte de, como nos gusta llamarlo, un proyecto de intervención educativa. En la UNAM existen dos tipos de proyectos de investigación, los proyectos PAPIT, que son proyectos para la innovación tecnológica, así les llaman, aunque también aplica para ciencias sociales, ese es el nombre que se usa, y los otros son los proyectos para el mejoramiento de la enseñanza. Entonces este texto se inscribió en un proyecto para el mejoramiento de la enseñanza, y bueno, hace parte en realidad de un contexto muy específico, que es ese contexto de efervescencia de los movimientos feministas en las universidades en los años previos a la pandemia de COVID, que bueno, pues rastreamos que son como desde 2016, ¿no? Viene esa efervescencia en distintas universidades, también en la UNAM, y entonces bueno, yo como maestra en aquella institución también me vi arrastrada por esa marea, ¿no? Y también me vi entonces interpelada por esos movimientos, y entonces estos eran movimientos, como nos acordaremos, como bien sabemos, eran movimientos que denunciaban, pues entre muchas otras cosas, la cultura cotidiana de género que existe en las instituciones educativas, en las que está normalizado el acoso sexual, en el que está normalizada una serie de violencias. Entonces los movimientos feministas de aquellos años de 2016 en adelante pues denunciaban todas esas situaciones en los espacios educativos, pero también tuvieron el acierto de denunciar que esa violencia no solo ocurría en forma de acoso, en forma de desigualdades estructurales, también operaba en los contenidos curriculares de aquello que enseñábamos en los cursos pues de todas las carreras, ¿no? Entonces esos movimientos exigían al mismo tiempo transformaciones curriculares, ¿no? Y entonces el proyecto de intervención educativa del que hemos formado parte, hace parte, ¿no? Está enmarcado en ese contexto, y entonces, bueno, lo que hicimos fue, aprovechar, ¿no? Una parte de toda esa energía que había, de ese ímpetu, que se manifestaba también en un gran interés por leer mujeres, ¿no? Entonces nos dábamos cuenta
de algo que siempre estuvo ahí, ¿no? Que ahora es muy evidente, pero en ese momento fue como que un despertar de que pues nos estaban formando básicamente leyendo a puros hombres, ¿no? En las distintas disciplinas de las universidades. Y entonces en el proyecto lo que hicimos fue tomarnos específicamente el eje teórico de la licenciatura de Sociología, que dentro de la licenciatura de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es el eje con más asignaturas. Es un eje del que como que nos enorgullecemos mucho, que está muy bien nutrido, y sin embargo pues tiene un montón de carencias, como que pues son puros hombres, prácticamente puros hombres europeos, casi que puros hombres europeos burgueses, ¿no? Entonces nos agarramos ese eje de asignaturas para ir, organizamos seminarios y círculos de lectura para preguntarnos qué faltaba en esos cursos, ¿no? Qué autoras debían estar ahí. Entonces fuimos explorando cuáles eran las posibles autoras que eran pertinentes para esos cursos y fuimos descubriéndolas, ¿no? Por eso así los pensamos también como círculos de lectura, porque fue ir descubriendo estas autoras que no nos enseñan en nuestros programas, y entonces ir viendo cómo se podían insertar en qué asignaturas cuáles autoras. Tuvimos entonces un primer insumo que fue una revista, ¿no? Una acta sociológica en la que ya hay unas reflexiones iniciales, sobre todo con la autora con la que empezamos el proyecto, que fue Marianne Schnittga. Después tuvimos un primer cuaderno de trabajo, la participación femenina en la sociología clásica, y en ese veíamos qué autoras se podían incluir en los primeros 3 cursos de teoría sociológica, y entonces ahí sugeríamos incluir a Harriet Martineau, a Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, y a Marianne Schnittga. Este cuaderno es una continuación de aquel primero, y por eso lleva ese título, la participación femenina en la sociología funcionalista e interpretativa, porque son las asignaturas que siguen, ¿no? en el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, en este texto lo que desarrollamos es cómo creemos que podría intervenirse en esas asignaturas, sociología funcionalista, que es de 3er semestre, y sociología interpretativa, que es de 4º. Y bueno, les llamamos, o son cuadernos de trabajo, porque pretenden ser textos didácticos, ¿no? Pretenden ser, como siempre lo decimos, pues textos auxiliares en la preparación de cursos. Sabemos, algo que nos hemos dado cuenta es que incluir autoras en nuestros cursos implica una doble jornada laboral, porque tenemos que impartir a los autores que siempre hemos impartido, pero además tenemos que ponernos a investigar, estudiar, empezar a leer otras autoras que no nos enseñaron en nuestros años de formación. Entonces, pues estos textos pretenden ser un pequeño apoyo en esa pesada doble jornada académica. Entonces pretenden ser textos para preparar clase, pero también textos que ayuden a que el estudiantado tome la iniciativa, ¿no? A que el estudiantado no tenga que esperar a que sus profesores les den estas autoras, y que entonces puedan de una manera autodidacta ir comenzando a rastrear y explorar otras autoras. Entonces, bueno, esa es la pretensión de estos textos, y pues nos ha interesado llevarlos a distintos espacios, llevarlos a distintas comunidades educativas, porque sabemos que gran parte de los libros que publica la UNAM, aunque parezca increíble, de verdad se quedan abodegados, ¿no? Se quedan en un almacén. En la facultad se dice que ya no hay espacio para tanto libro, ¿no? Porque se publican libros y se quedan guardados, no hay un programa integral, ¿no? Para movilizar las publicaciones. Entonces, pues, dada la naturaleza de estos textos, hemos creído importante pues ir a distintas escuelas a presentar los materiales. Entonces, bueno, pues a mí no me queda más que pues agradecer a las personas que están aquí y que pues han acuerpado la posibilidad de que presentemos en este espacio, y también a quienes no están, ¿no? Esto es a todas las compañeras que han participado del proyecto en distintos momentos, y que pues están en estos cuadernos de trabajo. También están vertidas esas discusiones, esas conversaciones,
que a veces transcurrieron por Zoom, a veces por chat, a veces en posadas presenciales, ¿no? en distintos tipos de actividades que hemos ido convergiendo, hemos ido encontrándonos, y entonces pues estos textos son el resultado, ¿no? de ese caminar juntas pues de 2019 para acá. Entonces pues yo agradezco mucho a todas esas compañeras, compañeros, compañeres que han estado en distintos momentos, y también agradezco mucho a quienes están ahora, ¿no? Que han participado de este proyecto en distintos momentos, y que bueno, pues me gusta mucho esta metáfora de cada una somos como que arroyitos, ¿no? Y cada arroyo pues es, hay apenitas, ¿no? Un hilito de agua, pero cuando nos encontramos el río se vuelve caudaloso, ¿no? Entonces ha sido eso, ¿no? Irnos encontrando, ser estos ríos que fluyen y que confluyen, que nos encontramos, y que por eso por eso podemos hablar de mareas, ¿no? Porque solo cuando confluimos pues nos convertimos en marea. Entonces pues muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a Selene por esta maravillosa contextualización, y decir que para la UAM Azcapotzalco pues es un doble aprendizaje, porque venimos de un paro feminista donde uno de los pliegos petitorios era justamente acabar el efecto Matilda y revisar justamente más autoras en todas las carreras, no solo en sociología, pero particularmente en sociología este libro va a ser muy relevante porque estamos en un momento de adecuación. Entonces le agradecemos mucho a Selene por el proyecto, a todo el equipo, y por estar el día de hoy aquí. Voy a presentar a la siguiente coautora, también orgullosamente egresada de la UAM Azcapotzalco. Ella es Claudia Elisa López Miranda, doctora en Sociología por la UAM Azcapotzalco, feminista y cofundadora del Círculo Feminista Lay de FOPA, docente en la Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante. Muchas gracias a Pris y a Olga por la invitación acá a la UAM, y pues muchas gracias a Selene por la invitación al libro y a tantas cosas bonitas. Yo voy a comentar solo dos cuestiones. Uno, señalar muy rápidamente en qué consiste la introducción del libro y por qué es importante la introducción para el proyecto. Y dos, algunas experiencias en torno a la creación del libro y a las presentaciones que he compartido con Selene y con otras compañeras, ¿no? La introducción, el título de la introducción es Demostrando la inercia patriarcal en los planes de estudio. Y es importante la introducción porque lo que hace es justificar desde datos muy concretitos la necesidad de intervenir los programas, ¿no? Que es lo que hace Selene en todo el libro, intervenir los programas. Y acá quisiera detenerme en la palabra intervenir que utiliza Selene a lo largo del libro, ¿no? Me parece muy relevante y muy simbólica porque estamos interviniendo los programas como se intervienen, por ejemplo, las paredes o como se interviene el lenguaje, para enfatizar que esto no solo es un trabajo académico o técnico, sino que tiene un alto contenido político porque se vincula con la mirada de las y los estudiantes que se forman en la sociología, ¿no? Entonces es importante en ese sentido. En segundo lugar, me gustaría aclarar el término inercia patriarcal. Cuando nosotras decimos inercia patriarcal, nos referimos a esa reproducción casi inconsciente del canon androcéntrico en la sociología. Y es que nosotras, como decía Selene, nos formamos con una lista muy definida de obras, ¿no? De autores, como decía Selene, blancos, europeos, hombres, burgueses. Y a partir de eso nos hacemos sociólogas, ¿no? O sea, a partir de eso construimos nuestra identidad sociológica. Por eso es tan difícil criticar el canon, porque nuestra identidad está construida a partir de esas lecturas con las que nos formamos, ¿no? En la introducción lo que hacemos es demostrar esta problemática a partir de un análisis de los objetivos, las temáticas, el lenguaje y la bibliografía de los programas de estudio en la UNAM. Nosotras citamos y ajustamos a nuestros intereses, a nuestras necesidades, un modelo propuesto por Carolina Mónica Gilas para analizar si en los programas del eje teórico de la UNAM existe perspectiva de género, ¿no? Analizamos, como decía Selene, todo el eje teórico que está conformado por 9 asignaturas que están organizadas en 3 bloques.
No voy a señalar todas las asignaturas, pero los 3 bloques son, como decía Selene, sociología clásica, sociologías intermedias y sociología contemporánea, ¿no? Nosotras tomamos los programas y los revisamos con este modelo que les señalo, que ajustamos de Carolina Mónica Gilas. Y nos preguntamos, ¿los contenidos y la bibliografía de los programas de estudio de sociología del eje teórico tienen perspectiva de género? Y para determinar si esos programas tenían perspectiva de género, analizamos si los objetivos hacían referencia a problemáticas vinculadas con el género, si las temáticas de la clase tocaban en algún momento los efectos diferenciados del género, y si los programas estaban redactados con lenguaje incluyente. Eso para analizar el eje de los contenidos. Y para analizar el eje de la bibliografía, revisamos cuántos hombres y cuántas mujeres hay en la bibliografía de los programas, ¿no? Los resultados, siempre digo, son alarmantes. Respecto al eje de contenidos, ninguno de los 9 programas usa el lenguaje incluyente y no sexista. Por ejemplo, en la UAMX, en la Autónoma del Estado de México, yo revisé todo el plan de estudios de sociología, que son 88 programas. Y de los 88 programas, ninguno utiliza el lenguaje incluyente ni el de introducción a los estudios de género, ¿no? Entonces, acá en la UNAM, de los 9 programas, ninguno utiliza el lenguaje incluyente. Ninguno de los objetivos de los programas hace referencia explícita a las mujeres o enuncia los efectos diferenciados del género. Y respecto a las temáticas, tampoco aparece ni como contenido específico, ni como perspectiva que permea el enfoque de la asignatura, ¿no? Y siempre discutimos, Selene y yo, que el tema de la bibliografía o que el apartado de la bibliografía es probablemente el más rico, ¿no? O donde podemos sacar conclusiones más interesantes. Si sumamos las referencias que los 9 programas analizados incluyen en la bibliografía básica, tenemos un total de 127 publicaciones, de las cuales 122 son de hombres, tan solo 3 de mujeres y 2 tienen participación mixta. En el caso de la bibliografía complementaria, el total de las referencias es 101, de las cuales 96 son hombres y 5 son mujeres. En los programas de estudio parece no haberse filtrado el tema de la perspectiva de género, ¿no? Y en otras presentaciones yo decía, no es que en las universidades ya se hayan resuelto las problemáticas de acoso, de hostigamiento o de otro tipo de violencia. No se han resuelto, hay mucho que trabajar en ese tema. Pero esas problemáticas están puestas sobre la mesa. Y el tema de los programas de estudio, no. O sea, parece que ahí no se filtró el tema o la lucha vinculada al feminismo o a los estudios de género, ¿no? No quiero aburrir con más cifras, solamente subrayar que Selene y yo en la introducción intentamos dar cuenta con evidencia empírica, cuantitativa, ¿no?, de la abrumadora mayoría de hombres en los programas y de la ausencia de mujeres y de reflexión en torno a los efectos diferenciados del género, ¿no? De eso se trata, a grandes rasgos, la introducción. Demostrar lo que a todas nos parece obvio, porque lo hemos experimentado, porque nos formamos en la sociología, pero que parece que siempre tenemos que estar demostrando, ¿no? Siempre tenemos que estar ofreciendo datos para señalar que hay un problema ahí vinculado a la ausencia de mujeres o de perspectiva de género, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que quería abordar rápidamente de qué trata la introducción. Y el segundo, que será mucho más rápido, sobre las experiencias, ¿no? La experiencia de conocer a Selene, de trabajar con Selene y de estas presentaciones, ¿no? Estos son espacios para hablar de teoría sociológica, de feminismo, pero también es una oportunidad, como decía Selene, para encontrarnos con las amigas y para conocer a nuevas compañeras que hacen apuntes muy interesantes, ¿no? La semana pasada fuimos Selene y yo a Oaxaca a presentar el libro y ahí conocimos una compañera editora, por ejemplo, ¿no?, que desde su disciplina hacía apuntes súper interesantes sobre la redacción de los objetivos de los programas de estudio, ¿no? Y en ese viaje a Oaxaca me parece muy importante señalar toda la experiencia, ¿no? Ir con Selene, llegar a esa ciudad hermosa, fuimos a esta biblioteca de Toledo donde están sus libros de arte, ¿no?, de gráfica. Como esas experiencias nos colocan en un lugar distinto para entablar el diálogo sociológico, ¿no? O sea, como en el desayuno, en una reunión para tomar una cerveza, surgen temas de artículos o reflexiones sobre el propio libro, pero desde otro lugar,
desde un sitio más orgánico, desde la amistad o desde el placer, desde la cercanía. Y cómo todo eso enrarece la sociología, como dice Selene en la introducción, queeriza la sociología. Qué importante es llevar esta energía y esta manera de hacer sociología también al aula, ¿no? Como señala Eliana Bedia, una autora que hemos leído y que citamos en la introducción, es necesario poner en práctica didácticas excéntricas que viren la mirada hacia los márgenes y que reinventen los contenidos de la disciplina, ¿no? Pero no solamente los contenidos, las técnicas con las que investigamos, exponemos resultados y damos clase, ¿no? La tarea no es sencilla, pero trabajos como el de Selene, el de Eliana Bedia, Olga Sabido, Raquel Huereca, entre muchas otras, nos da esperanza, ¿no? Porque es muy necesario ampliar y transformar nuestra perspectiva de lo que es la sociología y lo que puede llegar a ser, ¿no? Porque como dice Olga, excluir a las clásicas, ¿no? O decimos nosotras, excluir estas otras maneras de exponer y de investigar, resta o tiene un costo para la sociología en términos no solamente de justicia social, sino de imaginación sociológica, ¿no? Pero bueno, decía yo, la tarea no es sencilla, hay un camino largo por recorrer, pero hay mucha esperanza. En una de las presentaciones, las alumnas de Selene decían, una alumna muy conmovida, me encanta esta presentación, me encanta el trabajo de Selene, y nos sentimos muy orgullosas porque somos somos una generación que desde el primer semestre leyó Mujeres, y eso nos coloca en un lugar distinto en la sociología, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias a Selene por su trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Claudia Elisa por estas palabras también tan conmovedoras y por subrayar esta parte de cómo los vínculos intelectuales también suponen vínculos afectivos y viceversa. Y en esa tesitura estoy muy contenta también aquí de presentar a otra profesora de la UAM Azcapotzalco, también próxima a ser egresada del doctorado de la UAM Azcapotzalco, la profesora Priscila Cedillo, que también este libro y el anterior pues son textos que ya hemos estado incorporando también a nuestros programas. Ella es especialista justo en los estudios de género y en la sociología disposicional, entonces les pido un aplauso para escuchar. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este cuaderno de trabajo. Yo la verdad es que estoy muy emocionada, les agradezco muchísimo la invitación a presentar el cuaderno, ¿no? A Selene, a Olga, a Claudia Elisa, a Gaby por estar acá, a Esperanza que se acaba de incorporar. Y bueno, pues yo voy a dar como algunos comentarios sobre el contenido y sobre las repercusiones que tiene justamente la presencia de este texto que nos obliga a repensar la disciplina, ¿no? Y a quienes practicamos esa disciplina, y que en esa medida tiene un potencial revolucionario muy, muy importante, ¿no? Que ya no podemos evadir, ¿no? Que ya no podemos dejar de lado. Entonces, pues voy a empezar por el más evidente, ¿no? Que tiene que ver con esta insistencia del cuaderno en visibilizar la borradura de las mujeres de la historia de la disciplina en general y de los planes de estudio en particular, ¿no? Y aquí hay algunas cuestiones a considerar. Me llama la atención que Claudia Elisa decía, este libro interviene, ¿no? Se interviene en los planes de estudio de una licenciatura en particular. Y me recordaba, según esta reflexión, algo que me transmitió el libro todo el tiempo. Hay una feminista británica, Sarah Ahmed, que habla de cómo dentro de las universidades hay un dispositivo patriarcal, ¿no? Que tiende a reproducir estas inercias de las que hablaba Claudia Elisa. Y habla de los muros con los que las personas que cuestionan ese sentido común universitario de una disciplina, ¿no? Con eso que se van a topar estas personas que cuestionan, ¿no?
puede ser en términos de clase, ¿no? Puede ser en términos étnicos, puede ser en términos de género, puede ser el cruce de los tres, ¿no? Y acá pues pareciera que nos presentan a los planes de estudios como estos muros, ¿no?, con los que chocamos una y otra vez. Por supuesto, si nosotros nos sentimos a gusto dentro de esos planes de estudio, bueno, hay también una incorporación de esos valores dominantes, ¿no? Pero en el momento en que se cuestiona, aparece el muro y aparece el choque, entonces, ¿no? Y este libro es mucho así, ¿no? Está hablándonos de un mecanismo muy concreto que impide la incorporación plena de las mujeres a la sociología, sea en tanto reconocidas como pioneras de una disciplina, ¿no? Todo lo que nos cuenta Selene sobre el influjo de Zuckerman, de Matilda White Riley, de Jane Addams, ¿no? En la forma en que fueron dialogando con estos otros varones sí reconocidos, ¿no? Y cómo pesó su trabajo sociológico en la labor de estos últimos, ¿no? Queda borrado con este muro, ¿no? que se concretiza en el plan de estudio, pero también impide la incorporación plena de las mujeres como profesionales, ¿no? Como quienes nos dedicamos, porque aquí algo que es muy notable, nosotros ya estamos de facto en la disciplina, ¿no? O sea, ya las mujeres hemos accedido a esta disciplina, nos hemos formado como sociólogas, ejercemos y sin embargo no gozamos de un reconocimiento pleno ni de las problemáticas que nos atañen, ¿no? Y sigue existiendo una serie de obstáculos que impiden esta incorporación plena. Y uno de esos obstáculos pues son estos planes de estudios que fungen como muros, ¿no? Entonces acá se interviene el plan de estudios, se interviene la pared, ¿no? Se reivindica de otra manera la disciplina. El otro aspecto del cual me gustaría dar cuenta es justamente de que al contarnos esta otra historia de la disciplina, ¿no?, nos obliga a preguntarnos por estas comunidades dialógicas, ¿no? Me gustó mucho esto que plantean en el libro, ¿no? La sociología se teje a partir de estos diálogos incesantes que se dan en los pasillos de las universidades, pero también en los lugares, en el trabajo de campo, ¿no? Con las personas con las que trabajamos, ¿no? Etc. Entonces, acá es como muy interesante cómo no solamente vemos Talcott Parsons y el sistema ágil, ¿no? El acto unidad, o luego vemos Escuela de Chicago y Robert Park y los temas que tratan, sino vemos gente, ¿no? O sea, vemos personas ejerciendo un oficio y siendo afectadas y afectando a otras, ¿no? Y entonces aparecen estas figuras como Zuckerman, como White Riley, como James Addams, y se reconoce el papel que van a jugar en este momento pues de la sociología que nosotros reconocemos como clásico. Y al reconocer esto, también reconocemos el trabajo de otra comunidad, ¿no? La que está liderada por Selene, por Claudia Elisa, por otras muchas que han participado de estos círculos de lectura, de este proyecto, de esta revista, ¿no? Y que nos recuerdan y nos incomodan, y son estas feministas aguafiestas que van a sacudir el plan de estudios, a intervenirlo, a chocar con el muro para tirarlo y reconstruir nuevos contornos, ¿no? Y es como bien interesante porque el libro en ese sentido expresa una necesidad social, como ya lo decía Selene, ¿no? Y da causa a lo que otra feminista argentina, Verónica Gago, señala cuando habla de las movilizaciones en Argentina, una suerte de inteligencia colectiva, ¿no?, que va desdibujando este sentido común, ¿no?, que ya se ha ido cuestionando.
Y ya por último, para ir cerrando, que Olga no me cuelgue, nos motivan, justo como decía Olga, a llevar a cabo este mismo ejercicio en nuestra universidad de mano de nuestras compañeras, ¿no? Sean colegas, sean estudiantes, de agrandar esos esfuerzos y de hacer visibles los muros que a nosotras nos tocan en este espacio concreto. Y pues nada más recordar que estoy segura que este libro va a ser el semillero de futuras investigaciones, ¿no? Y que van a abrir o van a dar pauta para emprender pues movilizaciones dentro de las aulas, dentro de los institutos, ¿no? Y de nuevas investigaciones que den voz a estas mujeres que hicieron o que hacemos sociología hoy en día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pris. Le doy justamente la palabra a otra cofundadora del Círculo Feminista al Aire FOPA, ¿no? Ya Priscila puso sobre la mesa la relevancia de las colectivas en esto y de la colectividad. Ella es la maestra Gabriela Alejandra López Miranda, que es candidata a doctora en Ciencias Sociales por la Ibero y maestra en Sociología por la misma universidad. Y sus líneas de investigación son mujeres y género y educación superior intercultural. Bienvenida, Alejandra, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues yo celebro muchísimo y agradezco estar aquí, participar de este diálogo y ser parte de esta red que conforman brillantes profesoras e investigadoras, pero sobre todo queridísimas amigas y compañeras de lucha, ¿no? Mujeres que pese a los obstáculos y desafíos del campo académico, que es un campo académico configurado desde la lógica de la dominación masculina, ocupan una posición central y han mostrado desde ahí que cuentan con todas las herramientas y capacidades para posicionarse en ese campo. O sea, es decir, son mujeres que publican papers, que son SNI, que forman parte de importantes instituciones de educación superior, pero que además de todo eso están interesadas en tejer otros lazos, en configurar otras prácticas, otras formas de producir y reproducir el conocimiento. Por ejemplo, Amada y Selene junto con otras compañeras hacen un seminario de marxismo del que resulta no un libro, no un paper, sino un fanzine que se llama Las Marxistas Recargadas, ¿no? Que dinamita el formato tradicional de crear y compartir el conocimiento. O sea, un trabajo en el que todo el tiempo, durante todas las páginas del fanzine, se hace énfasis en lo que ya hemos dicho acá, la colectividad, pero también en la amistad, en el que a través de imágenes, de relatos, nos cuentan la diferencia entre el feminismo liberal y las causas abanderadas por las pensadoras marxistas, o nos explican por qué ellas no se consideraban feministas, o el papel de la mujer en el marco de las relaciones de producción y reproducción de la vida, ¿no? Pero acá también está Olga Sabido, quien con Paula Soto y más de 10 artistas montan una exposición llamada Siento, luego resisto, con el objetivo de crear puentes, vasos comunicantes entre la investigación científica y el arte, ¿no? Una expo súper fuerte en la que se puso de manifiesto la radicalidad de la violencia contra las mujeres, pero también, y lo más importante, la fuerza de la resistencia feminista. Entonces, digo todo esto porque el objetivo, en mi opinión, de una presentación de libros, sobre todo de un trabajo como este, es estimular el interés por el texto, porque se lea, porque se conozca. Pero resulta fundamental hablar de dónde y cómo surgen estos textos. No se trata solo de hacer un resumen de la obra e invitarles a leer, que es muy importante, sino de compartirles que estos trabajos son resultados de enormes luchas que las compañeras están librando en este campo, ¿no? En estas presentaciones solemos emocionarnos demasiado, ¿no? Siempre pienso, cuando hable Selene, cuando hablen las compañeras, yo no me voy a emocionar hasta las lágrimas, ¿no? Y siempre lloramos y al terminar nos preguntamos si eso estuvo bien o nos avergonzamos un poco por romper el protocolo. Sin embargo, pienso todo el tiempo al final que emocionarnos de esta manera al hablar de estos proyectos es completamente consecuente con lo que las pensadoras feministas
ponen a discusión en esos textos, ¿no? Que es la relevancia de las emociones, de los afectos, de la vida cotidiana y cómo esto tiene un estrecho vínculo con la producción científica para el caso de las compañeras mujeres, ¿no? Entonces, me parece, para terminar, particularmente importante decir que este texto y el anterior, ¿no? el anterior a este, como decía Selene, no se presenta como un libro, ¿no? Y yo siempre pensaba, ¿por qué? ¿Por qué no se presenta como un libro y más bien como un cuaderno? Que además empieza con un potente y hermoso poema de Selene Aldana que se llama Las Cobradoras. ¿Y qué implica eso? O sea, ¿qué implica que sea un cuaderno de trabajo? Pues que es una suerte de guía, digo yo, lista para usarse, ¿no? Que yo he usado en mis cursos de sociología, y no es la ocasión, pero ya en otra ocasión les contaré lo que ha implicado eso, que yo uso con mis estudiantas, que producen además un montón de trabajos interesantes a propósito de estos libros, y pues que propone la incorporación de estas pensadoras a nuestros cursos, a nuestras clases, y nos muestra un camino directo para hacerlo, pues, ¿no? El proceso burocrático, formalizar que se cambien los planes de estudios es fundamental, pero mientras eso sucede, no vamos a pedir permiso para incorporar a estas sociólogas. Es fundamental que se formalice, pero mientras ese trámite burocrático corre, nosotras ya estamos hablando de estas pensadoras, y pues eso es lo que yo quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y justamente en la línea de no pedir permiso e incorporar a las autoras, quiero presentar a la maestra Esperanza Basurto, y lo digo en este sentido porque la maestra Esperanza Basurto nos acompañó en el curso de Teoría Sociológica 3 aquí en la UAM Azcapotzalco. Entonces le quiero dar la bienvenida. La maestra Esperanza Basurto es candidata a doctora en la Universidad Complutense de Madrid y es profesora feminista en la Facultad de Ciencias Políticas de la UAM. Bienvenida nuevamente, Esperanza, a tu casa abierta al tiempo. Muchas gracias a todas por este maravilloso espacio. Menos mal que he llegado a escucharles un poquito. Después de lo que he oído no puedo sino dejar que hable la corazona. Y en ella está Selene. Y Selene dice que si la historia de la sociología no nos la cuentan violeta, no nos la cuentan completa. Y yo creo que no fue casual que eligiera que el cuaderno fuera bien violeta, ¿no? En esta ocasión. El cuaderno, además, es eso, es un cuaderno de trabajo, como bien están diciendo por acá. Y a mí la idea de cuaderno de trabajo me lleva mucho a pensar cuaderno como esa libreta, como ese espacio físico o material que te acompaña y en el que tú puedes intervenir, ¿no? Eso es un cuaderno para nosotros, una libreta compañera. Y de trabajo, porque creo que en efecto permite esos procesos de aprendizaje que son fruto de los diálogos, como aquí están comentando, que también implican mucho trabajo, ¿no? Entonces, así es para mí también este cuaderno violeta. Además, retomando esta parte del aprendizaje, es un texto muy pedagógico. Creo que es un texto accesible, y es un texto súper bien organizado. Entonces es una maravilla tenerlo, leerlo y ver que es un cuaderno que está pensado para todas las personas. Todas las personas vamos a entender lo que está ahí escrito y todas vamos a tener algo que recuperar y que aprender con él. Está hecho para aquellas que de alguna manera estamos interviniendo, tirando los muros de estas universidades y transformando los planes y programas de estudio. Ahí tenemos una ruta a seguir, ¿no? Una guía. Está pensado para las profas y para las investigadoras, ¿no? Está pensado para que sea fácil aprender y transmitir ese conocimiento y seguir indagando, curioseando juntas. Y desde luego todas somos estudiantes y aprendices, entonces es un cuaderno pensado para también todas nosotras, ¿no? Porque creo que siempre ahí vamos a encontrar claves para poder seguir abriendo conversaciones y dialogando juntas. Entonces, rescato que es un cuaderno para todas. Además, en términos epistemológicos, también quiero recuperar que es, creo,
una puesta en práctica también de esta epistemología del punto de vista. Si Adrienne Rich leyera el texto diría, sí, aquí estamos haciendo también esa política de la localización, ¿no? ¿Por qué? Porque Selene no solo recupera a las autoras, sino que las pone en diálogo con el contexto en el que vivieron y cómo también su pensamiento ahí situado es relevante para el presente, ¿no? Y un presente que está ubicado en América Latina. Entonces creo que es muy interesante retomar el cuaderno y ver que en efecto podemos estar leyendo autoras que son de nacimiento estadounidenses y que son viejitas, que son de otros tiempos y que todavía hoy nos dan claves para leer el presente, ¿no? Además, bueno, como ustedes están diciendo, creo que es un acto de justicia también epistemológica, porque como están diciendo por acá, es una recuperación de la memoria colectiva, ¿no? Entonces, es un antídoto contra el peligro de una historia única, diría Chimamanda Ngozi Adichie, ¿no? Con ella también sanamos esas heridas que se abren cuando hay violencias epistemológicas, simbólicas, cuando se ha intentado borrar a las mujeres de ese canon sociológico que vemos que es parcial androcéntrico. Y pues como para ir cerrando, creo que también quiero retomar que en efecto el cuaderno es un diálogo que se inició colectivamente antes, antes de los grupos de lectura que llevan a Selene a que abra la PAPIMA, este proyecto de investigación e intervención educativa, y los círculos de lectura como ese espacio de investigación colectiva, y que tiene hermanas. Tiene un cuaderno de trabajo anterior que es maravilloso, ¿no? Entonces ahí podemos leer a las clásicas, por decirlo de alguna manera, y tiene también estas otras búsquedas de transmitir el conocimiento, como es el fanzine de las marxistas recargadas, ¿no? Entonces lo quiero poner así, en colectividad también al propio cuaderno, porque creo que eso nos permite ver que si por lo que sea no nos interesó nos vamos al fanzine, ¿no? O nos vamos a ver a las clásicas, y eso es lo que estamos ahorita estudiando, ¿no? Y ya, con eso voy a ir cerrando. Creo que el cuaderno es, en resumen, un regalo para todas nosotras, así lo recibimos, ¿no? Todas aquellas que sí estamos habitando y transformando y desbordando la sociología, y también ese pensamiento social más amplio, ¿no? Porque creo que Matilda puede ser leída desde la antropología, pero también desde la psicología. Creo que Jane puede ser leída, sí, desde la cartografía, pero también desde las relaciones internacionales, ¿no? O sea que aquí hay diálogos abiertos más allá de la sociología con todas nuestras amigas. Y bueno, Selene cierra con un hermoso manifiesto que nos invito a leer, en el que nos dice qué queremos las sociólogas, qué queremos las pensadoras sociales, así, en términos amplios. Me parece que queremos un pensamiento social que haga memoria, que esté escrito y sentipensado desde la orilla de la silla, que no tenga violencias epistémicas, ojalá, que esté encorazonado y que sea entre amigas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este nado sincronizado. Dos cuestiones nada más, como siguen presentaciones, no da tiempo de ronda de preguntas, pero dos cuestiones. La primera es que la exposición Siento Luego Resisto, de esta que acaba de hablar Esperanza, después de muchos esfuerzos y trámites, viene a la UAM Azcapotzalco. Entonces el próximo año estaremos comentándoles de la misma y quizá invitando también a nuestras ponentes a las mesas que queremos organizar. Y la otra es que Selene nos platique dónde se pueden encontrar estos materiales, qué hacemos para tenerlos al alcance. Quisiera que cerráramos con eso. Sí, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy traemos ejemplares, entonces es su oportunidad. Traemos, ahora sí que traemos un paquetito, ¿no? Estamos poniendo que es el que presentamos hoy, el cuaderno 2, y el fanzine,
que todavía ni siquiera le hacemos presentación porque hace un par de días nos los entregaron. Entonces es primicia, ¿no? Estamos trayendo a la UAM los primeros fanzines y en una bolsita del proyecto, y entonces el libro y el fanzine están en 60 pesitos. Entonces traemos ahorita varios ejemplares por si se quieren acercar. Y del cuaderno 1 ya quedan muy poquitos, pero traigo un par por si quieren. Ese está, bueno, pues por cosas de publicaciones, no sé, ese es más caro, ese cuesta 120. O estos dos en paquetito en 60 pesos. Entonces si quieren, ahorita entiendo que nos tenemos que salir rápido del auditorio, pero aquí afuera si a alguien le interesa se puede acercar. Si alguien no trae el dinero, no importa, traemos también separadores que tienen impreso los QRs de los textos, entonces podemos, si no, traemos separadores para obsequiar. Y bueno, eso, ¿no? Y como les decía, en la UNAM no hay un programa integral de distribución de los materiales, entonces es el contacto directo conmigo, pero pues quedo a su disposición por si quisiéramos llegar ejemplares a alguna otra institución educativa, pues tenemos disponibles y nos podemos coordinar para ello. Y bueno, pues la invitación es a que se acerquen a los materiales. Me gusta mucho lo que dice Esperanza de, bueno, pues si no le hallamos a uno podemos intentar con el fanzine, ¿no? Que es otro formato. Entonces, pues ojalá que les interese curiosear alguno de ellos, ¿no? Y en el mejor de los casos usarlo. Entonces, pues muchísimas gracias a Olga, a Pris, a Ale, Espe, Eli y a todos ustedes por estar acá y por su interés. Muchísimas gracias. No quiero dejar de agradecer a las trabajadoras y trabajadores que hicieron esto posible, a Angie Cruz, a Abraham Mena, también sociólogo egresado de nuestra licenciatura. Muchas gracias por todo este apoyo siempre. Pues tenemos que salir, compañeras.